Gracias a Nueva Leche Gloria, con quinoa, kiwicha y cañigua. Que acá, por basarse en el presidente Alberto Fujimori, se está cometiendo un error desde el punto de vista judicial, independientemente de lo que políticamente se pueda pensar sobre uno u otro beneficiario del régimen de la pensión, que ha sido formulado por ley aprobada en el Congreso en 1995, firmada por el entonces presidente del Congreso, Jaime Yoshiyama, que se hizo manifiestamente para favorecer al por entonces presidente Alberto Fujimori. Doctor Urbiola, muy buenas noches, gracias por estar con nosotros. Fernando, buenas noches, gracias por la invitación y un gusto estar nuevamente en tu... Cuéntenos lo que usted piensa, por favor, de esta decisión judicial y de la reacción que ha adoptado el Congreso, apelar ante este fallo judicial. Este caso es uno más de los muchos que en los últimos tiempos estamos observando y que muestran el deterioro al que están llegando las instituciones que integran el sistema democrático. ¿Y por qué digo esto? Porque el tema de la pensión, mal llamada pensión, porque la confunde con los sistemas previsionales que están protegidos en la Constitución, para mí es una renta vitalicia, porque involucra no solamente una cantidad remunerativa, sino también otros conceptos. Un asistente, gasolina, movilidad y otro, incluso un despacho, y a cargo del Congreso. Y digo que es la muestra de un deterioro de las instituciones que en cierta forma para mí se ha convertido en un incentivo perverso. ¿Por qué? Porque quienes integran las listas presidenciales como vicepresidentes, tengo la impresión que aspiran a llegar a ser presidentes para tener el derecho a estas prerrogativas, cuando en otras democracias la dignidad del presidente de la República es tal que solamente se le considera como expresidente constitucional a quien ha sido elegido como presidente y además ha completado el periodo sin ninguna objeción que lo sujete a procesos y menos aún a condenas. Esto, si se respetara, constituiría más bien un incentivo para que quienes llegan a esa dignidad, ¿no?, tengan obviamente las condiciones necesarias para dignamente representar a quien fue presidente de la República y que el pueblo sepa de que fue presidente de la República y que se mereció ese premio. No es una pensión, como muchos hoy la han interpretado, dicen es un derecho, el derecho a la pensión es un derecho, y justamente el juez en esta resolución lo ha considerado así, y por el principio de igualdad ha considerado que el antecedente del otorgamiento de la pensión a Alberto Fujimori lo obliga también a dar la pensión a Castillo, y esto no es cierto, porque el Congreso cometió un grave error al otorgar esa pensión al señor Fujimori cuando no le correspondía. Al margen de todo lo bueno que pudo haber hecho el señor Fujimori, no le correspondía porque él ya había sido, en primer lugar, vacado, renunció, lo vacaron e incluso tiene ya una condena que la cumplió y que luego fue indultado. El indulto, hay que tener en cuenta, no borra el delito, simplemente perdona el resto de la pena que no ha cumplido. Entonces, el caso del señor Fujimori no es un precedente que obliga al juez a otorgar la pensión al señor Castillo, máxime que la ley que se dio, como lo has mencionado, en la época del señor Fujimori, en el año 95, establece que esta pensión se suspende cuando el expresidente ha sido acusado y que podría ser incluso sentenciado, y si no es sentenciado, o sea, si no se le declara culpable, se haría efectiva la pensión. Yo creo, Fernando, que para evitar y eliminar este incentivo perverso que ha generado inestabilidad y ambiciones para serrucharle el piso al presidente, y como evidentemente ha sucedido en el caso del señor Vizcarra respecto a la gestión del señor Kuczynski,
creo que se debe hacer una modificación constitucional a fin de que esta disposición esté contenida en la Constitución y se limite exclusivamente para el presidente que ha sido elegido como tal y que ha terminado su periodo constitucional completamente y sin ningún proceso y menos con condena. Ese sería un incentivo. Obviamente, las democracias que premian a estos funcionarios que han actuado con honestidad y que han hecho bien al país, merecen un premio, y ese sería el premio. No se lo merece aquel que, además de no haber completado un periodo constitucional, o ha robado o ha cometido otros delitos. Eso realmente es inaceptable en cualquier país. De acuerdo. ¿Y cómo hacer en este caso? Porque el primer ministro, señora Eduardo Arana, insospechable, creo yo, de tener simpatías por Pedro Castillo, ha dicho que todos debemos acatar las decisiones de la justicia, sin querer comentar sobre el caso específico. Entre tanto, hay una apelación. Así es. Pero ante la justicia constitucional, pero en un nivel más elevado que el juzgado constitucional que ha decidido Exacto. esto. Hay la apelación en segunda instancia, y en los procesos constitucionales, cuando en segunda instancia se confirma la de primera, vamos a suponer ese escenario, ya no podría caber el recurso de agravio por parte del Congreso, que es el demandado, porque el recurso de agravio solamente se le reconoce a quien reclama un derecho en la medida en que en la segunda instancia se declara improcedente o infundado, puede acudir al Tribunal Constitucional. Pero en mi concepto, en este caso, hay la posibilidad de que el Congreso pueda acudir al proceso competencial. Ante el Tribunal Constitucional. Así es, porque es una atribución del Congreso, en ejercicio de la autonomía normativa, reconocer o no ese derecho. No es el o Poder bien Judicial. modificar los términos de la ley, como se ha dicho. Claro, ¿no? incluso podría pronunciarse sobre ese antecedente que se está invocando, el caso del señor Fujimori, ¿no? Que fue un error del Congreso otorgarle una pensión cuando no le correspondía. Fue una decisión política. Sí. Y usted me preguntaría, Fernando, ¿y qué pasa con el Congreso que acordó ilegalmente esa pensión al señor Fujimori? Bueno, las decisiones y los votos de los congresistas no generan responsabilidad porque es una decisión política. Pero judicialmente ese no es un antecedente y no es un precedente porque el error legal no genera ningún derecho. Pero si se cambia la ley como usted propone, ¿esta nueva ley podría aplicarse retroactivamente al caso de Pedro Castillo? Es que no hay una aplicación retroactiva. En realidad, nuestro ordenamiento jurídico, consagrado en el artículo 103 de la Constitución, está inspirado en el principio no de los derechos adquiridos, sino de la situación de hecho que se presente en el momento en que se rige la ley, de los hechos cumplidos. De acuerdo a esa teoría, y que es el que rige en nuestro sistema, cualquier modificación, como en este caso, elevándola a régimen o categoría constitucional, tendría que aplicarse para quien ejerza la presidencia y luego dejen de ser presidentes, y si cumplen los requisitos que establezca la Constitución, se le tendrá que dar como en otros países. En Estados Unidos, el presidente que ha cumplido su mandato tiene una pensión que le permite vivir dignamente. Más que eso, ¿no? Así es. Digamos, holgura y comodidad. Y no solamente como un premio por haber ejercido su función adecuadamente, sino porque hay que mantener a quien ejerció la presidencia en ese pedestal que cívicamente debe ser imitado por la juventud. Si nosotros manoseamos a la dignidad de tan alto cargo como se ha pretendido también judicialmente, pero que felizmente el Tribunal Constitucional ha dicho que al presidente se le puede investigar, pero con ciertas prerrogativas, de la misma forma, creo que debemos mantener la dignidad del expresidente que ha cumplido a cabalidad su mandato en un pedestal para que viva holgadamente, y porque probablemente por edad o porque ya esa dignidad no le permite continuar con actividades anteriores, tenga pues una vida que pueda servir de ejemplo para las futuras generaciones. Como ha sido el caso de muchos expresidentes de la República, ¿no?
Así es. Hemos conocido a Fernando Belaúnde. Y hay otro Terry, problema, pero Fernando, en que la se época debe- había el estatuto de los senadores vitalicios, ¿no? Exactamente, y me iba a ocupar de ese tema, Fernando, que también se tiene que rectificar. ¿No te parece que es inadecuado que la pensión o lo que le llames renta vitalicia o beneficios del presidente sea una carga de otro poder del Estado, cuando eso debe estar en el presupuesto del Poder Ejecutivo? Sí, una Bueno, particularidad. y eso tiene su origen precisamente en la Constitución del 79, cuando estableció la figura de los senadores vitalicios, que una vez cumplido el mandato de presidente se incorporaban o podían incorporarse, porque era en cierta forma hasta facultativo, al Senado, y eso... De por vida, vitalicio. De por vida, vitalicios. Eso, en cierta forma, teníamos como senadores vitalicios al expresidente José Luis Bustamante Rivero. También, por cierto, Así es. que había sido presidente también de la Corte Internacional de la Haya, ¿no? Y que él no terminó su mandato por un golpe de Estado. De Odría, en el Así año es. 48. Bien, lo mismo al presidente Belaúnde. De tal Tampoco manera había que sido- esa figura parece que ha influido para que los expresidentes sean pasados al presupuesto del Congreso de la República cuando deberían estar en el presupuesto del Poder Ejecutivo. No De veo acuerdo. la razón. Ahora, repito la pregunta porque no entendió la respuesta. Si se modificase la ley para hacer restrictivo este beneficio de pensión, que es así como lo llama la ley de 1995, ¿se puede aplicar a Castillo? Él está beneficiándose del régimen que le tocó, que es el régimen de la ley del 95. Pero está suspendida. Sí. Condicionado a que la sentencia, si sale una sentencia condenatoria, lo pierde. Sí. Si sale exculpatoria, tendría que otorgarle, porque la ley así lo dice. Si se modificara esto a nivel de rango constitucional, ahí sí habría una discusión, porque de acuerdo a la teoría de los hechos cumplidos, la ley se aplica para los hechos que se produzcan a partir del día siguiente a la vigencia de esa ley. Muy bien. En todo caso, usted ha dicho que esta decisión pone en evidencia la necesidad de una reforma integral de nuestro sistema judicial. Explíquenos cómo avisora usted que deba ser hecha esta reforma, porque hay el riesgo de que la reforma sea hecha porque tienen poder ahora para sacar de sus puestos a los que no simpatizan con la mayoría congresal actual, por ejemplo, y reemplazarla por amigos. ¿Cómo evitamos ese sesgo político, que es una tentación naturalmente de todos los que tienen poder? Yo no soy partidario de las comisiones especiales que puedan estar integrados como la está actualmente la comisión especial que tiene a su cargo la elección de los miembros de la Junta Nacional de Justicia. Porque como hemos visto, no ha mejorado nada. Y en cierta forma, la Junta Nacional de Justicia todavía no cumple con la función principal, que es dotar tanto al Poder Judicial como al Ministerio Público de los magistrados y fiscales que se hagan cargo como titulares en todas las instancias. Uno de los grandes problemas de la justicia en nuestro país es la provisionalidad. Estos jueces constitucionales que ya saben qué es lo que tienen que hacer y este señor que ha dictado la resolución que ordena el pago de la pensión ha intervenido en otros procesos. No sé si el sistema aleatorio de asignación de causas está funcionando en el Poder Judicial o hay un direccionamiento para que esas causas lleguen precisamente a ese juzgado que tiene ya una tendencia evidente. Yo creo que es parte de la reforma. Y eso se produce con mucha frecuencia. Pero no lo sabemos en este caso, ¿no? ¿O usted tiene alguna indicación en ese sentido? Que sea alguna intencionalidad política la que recayó sobre el juez. Me parece que es evidente. Porque Pero de buena fe puede haber creído que la ley se aplica, aunque no le guste el señor Castillo. Confunde, pues. Esta no es una pensión de jubilación. El señor Castillo
debe tener una pensión de jubilación como profesor, Maestro, sí. como maestro. Esta es una asignación especial que tiene reglas precisas, escuetas en 4 artículos de Sí, la ley sí, sí. 26.519. Sí. 4 artículos, no es más. Y no es, si le llama pensión, Fernando, en derecho las cosas no son lo que se le denominan, sino lo que intrínsecamente representan. Y el juez está obligado a analizar si esa es una pensión de jubilación protegida por el artículo 11 de la Constitución o si es una asignación especial condicionada al cumplimiento de determinados requisitos, que no los tiene el señor Castillo por haber sido acusado. Claro que sí. Bueno, en todo caso, regresemos al tema de la reforma judicial. Hay una comisión que se ha creado en el Parlamento, presidida por la señora María del Carmen Alba, que debía presentar su informe. Acá nos lo prometió a mediados del mes de septiembre. Aparentemente no ha sido hecho esto. Están todavía redactando. No sé si usted ha sido entre las personas que han sido consultadas por esta comisión. No, usted no ha sido consultado. Pero otros consultores tengo entendido que sí. ¿Qué lineamientos deben tenerse en cuenta para que, repito, sea una auténtica reforma que oriente nuestro sistema judicial a la transparencia y a la independencia? Debe ser transversal a todas las instituciones que de una u otra forma, sea directa o indirectamente, tienen que ver con la administración de justicia en el Perú, que involucra evidentemente al Poder Judicial, al Ministerio Público, a la Policía Nacional, a la Junta Nacional de Justicia, incluso al Tribunal Constitucional, porque en el tema del Tribunal Constitucional, por ejemplo, yo considero que los 7 magistrados que existen no pueden atender todas las causas que están llegando al Tribunal Constitucional, porque al haberse acreditado la jurisdicción constitucional con una herramienta tan buena como es el Código Procesal Constitucional y la credibilidad que tiene la población de acudir al Tribunal Constitucional, y no solamente de manera personal, sino institucional, ha aumentado el número de causas. Por lo tanto, hay que aumentar el número de magistrados como lo tenía el Tribunal de Garantías Constitucionales. ¿Eran 9? Eran 9. Y además, no solo incrementar el número de magistrados, Fernando, sino también ampliar el periodo constitucional de los magistrados del tribunal. No para darles más trabajo o más tiempo, no, por una razón muy elemental. El Tribunal Constitucional, entre otras particularidades, genera jurisprudencia vinculante que tiene casi la categoría de ley. Cuando los periodos de un tribunal son cortos como los que tiene el Perú, el más corto de todo, me parece, el mundo, 5 años, cuando Chile tiene 9, en otros países 12, la variación de Francia la tiene jurisprudencia está expuesta a periodos cortos, que no es conveniente. Hay que darle predictibilidad, seguridad, y esas renovaciones continuas no solamente tienen este inconveniente de variar con la variación del colegiado, sino que además exponen al Congreso que en periodos cortos tenga que afrontar una tarea que no es muy sencilla, la de elegir a nuevos magistrados. Si los periodos serían más largos, 9. En el caso del Tribunal de Garantías eran 6. Pero podemos muy bien adoptar lo que ocurre en otros países cercanos. No me estoy yendo a Europa, me voy a Chile, 9 años. Lo mismo Colombia. De tal manera que ese es otro aspecto que forma parte de la reforma. Amén de otros y otra sugerencia para la reforma con relación a la Junta Nacional de Justicia. Yo eliminaría las comisiones especiales. ¿Y quién haría la reforma? Para mí es el Senado el que debe, como eligen a los magistrados del Tribunal Constitucional, y está dispuesto así en la Constitución, de la misma forma es el Senado el que debe elegir a los miembros de la Junta Nacional de Justicia. ¿Y la reforma judicial quién la hace? La reforma judicial... porque hay una comisión parlamentaria. Tiene que haber una comisión donde esté también el Congreso de la República. El Congreso de la República no es un invitado de piedra. No, lo que existe es una comisión en el Congreso de la República, sí, comisión parlamentaria. Pero debe convocar a la academia. Han convocado a algunas personalidades, sí, pero no sé bien a quiénes. En todo caso, pregunta final sobre el tema regional, que es un tema crucial en nuestra arquitectura institucional, tanto más que han aparecido algunos gobernadores de algunas regiones del país que sostienen que se ha violado la ley de regionalización que se aprobó hace cerca de 20 años
y que debemos ir a una mayor autonomía para, por ejemplo, que el Cusco pueda administrar autónomamente lo que es su patrimonio cultural. Fernando, sobre este tema yo tengo una idea muy clara. El patrimonio cultural en el Perú es diverso, muy importante, pero podríamos decir que Machu Picchu es pues el símbolo, es la insignia, podríamos decir que el barco insignia del turismo y el atractivo turístico en el Perú. Y ese no es un patrimonio de la región Cusco, es un patrimonio del Perú, que es una república unitaria, y que la administración y control de este patrimonio cultural de la humanidad nos afecta a todos los peruanos y a todas las instituciones, porque ese atractivo tiene un ámbito de irradiación de cosas positivas y de exigencias para cada una de las regiones que conforman el Perú, que no pueden estar aisladas y no se puede concentrar solo en la administración regional. La mayor parte de los arribos son a través de Lima y ojalá el aeropuerto Chinchero se empiece a funcionar para también ser otra puerta de entrada y otras regiones. De tal manera que la actitud del presidente regional o del gobernador regional del Cusco me parece a mí bastante arbitraria, muy localista, que no tiene la visión de conjunto que debemos tener para poder proteger, administrar y hacer atractivo este monumento que es tan conocido en el Perú. Por supuesto, que es motivo de atractivo de nuestro país. Para culminar, quiero hacerles saber que mientras conversábamos se ha publicado el documento de apelación formulado por el procurador del Congreso de la República. Lo tenemos en la pantalla, es la primera página. Como verá al final, se habla de los errores en que habría incurrido el Poder Judicial, solamente que no se ven cuáles son. Pero en todo caso, ya la apelación está hecha y veremos qué contesta la segunda. Uno de los errores instancia que debe contener esta resolución es que ha aplicado o se ha basado en el principio de igualdad, tomando el caso de Fujimori. Ese no es un parámetro para control del principio de igualdad, porque un error no. Pero habría que establecerlo como error. Usted considera que es un error. Es un error. Pero no ha sido establecido por la justicia como tal. No. La prueba es que si se le pide, que es lo que se sigue pagando. Si es que hay beneficiarios todavía, que ya no hay hijos menores. ni viudas, ya no se sigue pagando. Pero en Fue un otros error. casos se error. paga después de la muerte. Pero es un error según su opinión. Según sí. Pero no está establecido judicialmente. Pero eso lo ha podido decir el juez. Pero no lo ha dicho. No, O sea, por eso mal, no lo ha dicho porque no quiere. Mal hubieran podido basarse en un error que no esté establecido como tal. En todo caso, nos ha dado su opinión sobre este tema. Muchas gracias, señor Óscar Urbiola, ex presidente del Tribunal Constitucional, y hemos tomado